Bien, seguimos con el concepto de p-valor. Hace un rato lo que vimos fue que podíamos rechazar o no una hipótesis nula en función del gráfico de la distribución muestral, ¿sí? Esa es una manera de rechazar, ¿sí? De manera gráfica, que es muy útil para entender cómo funcionan las pruebas de hipótesis. Y otra manera es con el criterio del p-valor. Sí, para poder usar este criterio lo que voy a definir es, bueno, qué es el p-valor. Y vamos a hacer un ejemplo en un rato. El p-valor, acá pongo la definición, se define de la siguiente manera, es el mínimo valor del nivel de significatividad. Sí, acuérdense que el nivel de significatividad era alfa, entonces era el mínimo valor del nivel de significatividad para el cual con la evidencia muestral disponible se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Esta es la definición de p-valor, es el mínimo nivel de significatividad para el cual con la evidencia muestral disponible se rechaza la hipótesis nula. ¿Sí? Con la muestra que yo tengo, ¿cuál sería el mínimo nivel de significatividad que necesitaría para poder rechazar? ¿Sí? Vamos a ver el criterio antes de hacer una interpretación de esto. ¿Cuál es el criterio del p-valor? Que es la manera rápida de ver si una prueba de hipótesis si en una prueba de hipótesis se puede rechazar o no la hipótesis nula. Y el criterio es el siguiente. Si el p-valor me dio menor o igual que el nivel de significatividad que yo había propuesto, que era en nuestro ejemplo de hace un rato, que ahora voy a retomar ese ejemplo, era 5%, entonces rechazo la hipótesis nula. ¿Sí? Y si el p-valor da más grande que el nivel de significatividad, entonces no la rechazo. ¿Sí? Ese es el criterio que vamos a usar. Si ustedes les dan el p-valor, es sencillo porque comparan con el nivel de significatividad y deciden en función de esa comparación. Sí, fíjense que este criterio tiene sentido porque, acuérdense que en nuestro ejemplo alfa era 5%. Sí, entonces, supónganse que el p-valor les dio 3%. Si ustedes ya rechazaban con 5%, al revés, supónganse que el p-valor les dio 3%, eso dejémoslo igual. Si ustedes rechazan con un nivel de significatividad de 3%, seguro que también rechazan con uno de 5. Sí, porque 5% es más grande que 3 y es una probabilidad de equivocarse más grande. ¿Sí? Entonces, nada, este criterio tiene sentido. Ahora vamos a interpretar qué significa el p-valor, eh, pero tengan en cuenta esto. ¿Sí? Y si su nivel de significatividad era 5%, sigamos, pero el p-valor les dio 20%, entonces ahí no rechazan la hipótesis nula, porque el mínimo valor del nivel de significatividad para que la puedas rechazar es recontra alto, es mucho más alto del que vos estás dispuesto a tolerar. Entonces ahí no rechazarás. Sí, el criterio es siempre este de acá y va de la mano con el otro criterio, siempre. En realidad son el mismo criterio visto desde dos lados distintos. Sí, entonces este es el p-valor, la definición, cuál sería el criterio para usarlo como forma de rechazo o no de una hipótesis nula. Y lo que quiero hacer es hacer una interpretación de qué significa. Sí, voy a hacer una interpretación del p-valor. Recuerden que el p-valor es un nivel de significatividad, así que acuérdense que el nivel de significatividad era la probabilidad de rechazar la hipótesis nula, dado que la hipótesis nula era cierta. ¿Sí? Entonces, dado que la hipótesis nula es verdadera,
el p-valor representa o no, directamente es, el p-valor es la probabilidad de encontrar evidencia muestral tan o más extrema que la observada. ¿Sí? Esto es medio trabalenguas, ahora con el ejemplo va a quedar un poco más claro, pero siempre recuerden que es dado que la hipótesis nula es cierta, ¿sí? Entonces, dado que es cierto lo que está en la hipótesis nula, el p-valor representa cuál era la chance de observar lo que yo vi, ¿sí? De encontrar evidencia muestral tan o más extrema como la que yo observé, ¿sí? Y bueno, cuando esa chance es baja, eso es evidencia para rechazar la hipótesis nula. Y ahora vamos al ejemplo para interpretar esto. Vuelvo al ejemplo que tenía en el video anterior, vuelvan a lo que tienen anotado. En el ejemplo anterior teníamos la proporción de mujeres que poblacionalmente no sabíamos cuánto valía, pero habíamos dicho bueno, teníamos dos hipótesis, que podía ser un medio o que podía no ser un medio. Y para decidir entre esas hipótesis, bueno, habíamos armado una región de rechazo, en realidad una región de aceptación en el medio y las regiones de rechazo a los costados, que nos había dado todo, bueno, 1,96 cuando calculamos con ese nivel de significatividad del enunciado. Y también habíamos tomado una muestra que nos dio una proporción muestral de 2/3 y un estadístico de prueba de 2,58 que significaba que podíamos rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer primero acá es encontrar el p-valor y una vez que lo tenga, voy a ver voy a tratar de ver qué significa eso. ¿Sí? Así vemos la interpretación con el ejemplo y terminamos esta parte. Entonces, fíjense que con un nivel de significatividad del 5%, que es esto que tengo acá, se rechaza la hipótesis nula, porque caí en zona de rechazo. De hecho, si yo reduzco un poquitito el nivel de significatividad, hago caer alfa, no sé, hasta 0,049, seguramente el área que está en rojo sea un poco más chica, la pinto ahora en azul encima, sí, llega hasta acá, y lo mismo para este lado, sí, el área es un poco más chica cuando cae el nivel de alfa, pero bueno, si cayó poquito todavía sigo rechazando la hipótesis nula. Si ahora marco en verde, ¿cuánto puedo hacer caer ese nivel de alfa para todavía seguir rechazando la hipótesis nula? Y esto es hasta acá, hasta donde cayó mi estadístico de prueba. ¿Sí? Entonces, acá marco el 2,58 negativo y empiezo a pintar para atrás. Lo que estoy pintando en verde es el p-valor. Sí, tiene dos partes en realidad, sí, marco las flechas de los dos lados. Entonces lo que marco en verde es el p-valor. Que ese es el nivel de significatividad, dado lo que vos tomaste en la muestra, el más chico posible, para el cual todavía rechazás la hipótesis nula. Si es más chico que eso, que ahora voy a calcular, entonces ya no la rechazás. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo calculo el p-valor? Tengo que encontrar las áreas de color verde. ¿Sí? Entonces sería lo que está, a ver, de este lado que tenemos, menos 2,58, ¿no? Acá. Entonces, ¿qué sería el p-valor? Sería lo que está antes de menos 2,58 y lo que está después de 2,58 en una distribución normal. Acuérdense que esto era una distribución normal estándar. Entonces, lo que voy a hacer es calcular el p-valor yendo a la tabla o al probability. Lo que le voy a pedir al probability es que me dé la probabilidad de que una normal estándar sea menor a menos 2,58. Esta probabilidad me da 0,00494.
Y a esta probabilidad le voy a tener que sumar la probabilidad de que perdón, de que la normal estándar sea mayor a 2,58 para sumar la otra área de color verde. Que bueno, adivinen, me tiene que dar lo mismo, porque la distribución normal estándar era simétrica. ¿Sí? Entonces le sumo 0,00494. Y entonces el p-valor es esa suma que, bueno, hago esa suma. Sí, me estoy comiendo algunos decimales, pero me da 0,0098. 0,0098. ¿Sí? Y noten que el p-valor es menor a nivel de significatividad que yo tenía definido inicialmente. Sí, 0,0098 es menor a 0,05. Así que rechazo la hipótesis nula, que era algo que ya sabíamos. ¿Sí? Entonces, nada, así calculamos el p-valor con este ejemplo, ¿sí? Mirando cuánto nos dio el estadístico de prueba 258 y buscando cuál es la probabilidad de caer ahí o más a la izquierda o más a la, perdón, en 258 o más a la derecha o al revés, en menos 258 y más a la izquierda, ¿sí? Entonces, eso sería el mínimo nivel de significatividad para el cual se rechaza la hipótesis nula. Bien, entonces ahora lo que quiero hacer es, ya tenemos el cálculo del p-valor y lo que quiero hacer es interpretar en este ejemplo qué significa. Sí, en este ejemplo significa lo siguiente. Dado que la proporción real de mujeres es un medio, dado eso, y teniendo en cuenta esta muestra que tomaste, la probabilidad de que te salga una proporción muestral así, de 2/3, o más grande que 2/3, ¿sí? La probabilidad de que la proporción muestral sea tan extrema como lo es en esta muestra, ¿sí? Que sería 2/3 o más grande que 2/3 y también para el otro lado, ¿sí? 1/3 o menor que 1/3. Lo que quiero decir es la probabilidad de que la proporción muestral sea tan distinta de un medio como lo es en este caso, esa probabilidad es el p-valor, 0,0098, que es muy baja. ¿Sí? Entonces voy de vuelta. Si la hipótesis nula fuera cierta, la probabilidad de observar un p-raya de 2/3 o más extremo es muy, muy baja. ¿Sí? Eso es lo que estamos diciendo ahora. ¿Sí? Una vez más. Si fuera cierta la hipótesis nula, la probabilidad de encontrar algo tan o más extremo como una proporción muestral de 2/3 en esta muestra es 0,0098. Muy baja. ¿Sí? Fíjense que yo encontré esta muestra. Sí, mi muestra fue esto. Así que encontré, o sea, lo que sucedió es algo que, si la hipótesis nula fuera cierta, sería muy poco probable que suceda. Sí, lo digo una vez más. Acaba de suceder, cuando yo saqué la muestra y me dio esta proporción, acaba de suceder algo que es casi imposible que suceda si fuera cierto que P es un medio. Entonces, ¿qué concluyo? Bueno, entonces no debe ser cierto que P es un medio. ¿Se entiende? Lo digo una vez más para que quede claro. Acaba de suceder en mi muestra de tamaño 60, con una proporción muestral de 2/3, algo que era casi imposible que sucediera si la proporción poblacional era un medio realmente. Entonces, esto es evidencia en contra de esta suposición de que la proporción poblacional era un medio, si no debe ser cierto. De hecho, todo esto apunta a que la proporción poblacional es un toque más grande que un medio, y por eso yo estoy observando valores tan altos de la proporción muestral. ¿Sí? Entonces, nada, tenemos el criterio del p-valor y nada, cómo lo pensamos, al menos en un ejercicio, y cómo lo calculamos también.